Un cordial saludo para todos, que el Señor me los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes y en el seno de toda su familia. Mi nombre es Francisco Antonio Calvo de Horta, soy egresado del Instituto de Líderes Cristianos como evangelista. Soy ambientalista y representante de la empresa ecoambiental.ch en manejo de residuos sólidos y agroquímicos. Y soy instructor docente en seguridad y conferencista en temas proféticos. En el anterior video alcancé a manifestarle sobre unos apartes del libro de Enoc, sobre las prisiones de los ángeles que desobedecieron a Dios en ese tiempo. El libro de Enoc, en el capítulo 19, en el versículo 1 o primero, nos habla y nos dice que Sariel me dijo. Sariel es uno de los ángeles que le mostraba las cosas en la visión a Enoc. Y este le decía a Enoc, aquí, en estos sitios, o sea, las prisiones debajo de la tierra para estos ángeles. Le decía, aquí están o estarán los vigilantes. Estos vigilantes eran los ángeles que Dios puso a cuidar la tierra en ese tiempo. Y de la multiplicación de la humanidad al principio del primer mundo, de ese mundo. En Génesis capítulo 3, versículo 24, allí se nos dice en la ley de Dios que Él, o sea, Dios colocó ángeles a cuidar del jardín y a la vez de la multiplicación de la raza humana sobre la faz de la tierra. En Génesis también capítulo 6, versículo 1 al 4, allí se nos dice que estos ángeles tomaron para sí como mujeres a las hijas de los hombres. Y también nos referencia el libro de Job, capítulo 4, versículo 18, y está escrito: he aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. En este libro de Enoc también se nos dice que Dios puso 200 ángeles con sus comandantes a cuidar el Edén y la multiplicación de la humanidad en la tierra al comienzo. Pues veamos ahora la caída y el gran pecado que cometieron estos ángeles, que tuvo que ver mucho con la inmoralización de la humanidad en el primer mundo, hasta el punto que Dios decidió acabarlo. En el libro de Génesis capítulo 6, versículos 5 y 7, nos confirma la decisión de Dios, el motivo. Entonces veamos por qué. En el versículo 5 nos dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal, de hacer el mal. El versículo 6, tan grande que mi Dios vio ese mal de continuo, y dice, y se arrepintió Jehová, o sea, nuestro Padre Celestial, de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Así nos dice el versículo 6. Ese dolor que le da a un padre ver que sus hijos se están perdiendo. A Dios le dolió el corazón. En el versículo 7, y dijo Jehová,
raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Imagínense cómo estaba nuestro Padre Celestial en ese tiempo, con ese dolor en el corazón y de arrepentimiento, que hasta los animales obviamente también borró de la faz de la tierra en ese tiempo. El versículo 8 nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces miremos que ese pecado que cometieron los ángeles fue un gran pecado, tan terrible, que mi Dios tuvo que deshacer de la humanidad en ese tiempo. Entonces estos ángeles que no cumplieron la orden de Dios, que fueron los que ligaron la genética por su propia cuenta con mujeres, las hijas de los hombres. En el pasaje del libro de Enoc nos dice el capítulo 1 del 1 al 16 que esto sucedió, que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron y en aquellos días le nacieron hijas hermosas, pero muy hermosas, y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: venid y escojamos esposas de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Esto tenía un comandante principal, estos 200 ángeles, que escrito está Senyanza, el nombre de ese comandante principal, que más adelante les hablo, que son uno de los que están debajo del río Éufrates. Y entonces este líder principal o el comandante les dijo: me temo que en verdad no aceptaréis hacer este acto, y yo solo tendré que pagar la pena de un gran pecado. Ya ellos conocían de este gran pecado, que si ellos lo hacían, obviamente no había retroceso. Pero entonces todos le respondieron y dijeron: hagamos todo un juramento y comprometámonos todos mutuamente a no abandonar este plan, sino hacerlo y concluirlo. Entonces fue que donde juraron todos y se obligaron a hacerlo y no romperlo mutuamente. Y estos 200 más sus comandantes descendieron a la cumbre del monte Hermón en Israel, en la actual Israel, y lo llamaron Monte Hermón, porque habían jurado y se comprometieron mutuamente sobre el monte de Hermón. Esto fue lo que llenó la copa, como se dice en el argot popular, a nuestro Padre Celestial. Entonces, fíjense que este gran pecado ellos los conocían de antemano, y más Dios les había dicho que no se mezclaran con las hijas de los hombres, pero ellos hicieron caso omiso a la orden de Dios, y ahí están las consecuencias, como al comienzo le mostraba el ángel a Enoc sobre las prisiones. Le mostraba a Sariel las prisiones a Enoc, donde estaban o donde están estos ángeles debajo de la tierra. Bueno, continuando con el pasaje, entonces el ángel Sariel, como le decía, él le mostraba a Enoc: mira, estos son los lugares de prisiones
de los ángeles que se corrompieron y también de los lugares de los hombres pecadores. También hay prisiones debajo de la tierra para los hombres pecadores. Más adelante les estaré profundizando este tema, a dónde van las almas de los hombres pecadores. En ese tiempo, los espíritus de estos ángeles tomaron diversas apariencias humanas para corromperse y cometer el gran pecado. O sea, ellos tomaron diferentes formas, ¿sí? Obviamente humanas, pero diferente forma del ser humano en cuanto a color, fortaleza, bueno, en fin, belleza y demás, para poder acceder a las hijas de los hombres. Entonces, por esta razón, Dios toma a estos ángeles que desobedecieron su orden y que están en prisión en este momento en el pozo del abismo. Y Dios les da estas apariencias híbridas en forma de langostas para atormentar a los hombres incrédulos y desobedientes de su ley en el toque de la quinta trompeta para esos tiempos que se aproximan y son juicios de Dios. Entonces, continuamos. Dice Enoc en el pasaje bíblico: yo he visto la visión y el final de todas las cosas, o sea, de todo lo que va a suceder, de todo lo que los ángeles que pecaron, lo que dijeron, esos acuerdos mutuos, todo esto lo vio Enoc. Y dice, y ningún humano, oído, y ningún humano ha visto lo que yo he visto. Termina diciendo Enoc. Muchos de estos ángeles están en prisiones debajo de la tierra hasta el día del gran juicio, que serán juzgados para condenación eterna en el lago de fuego y azufre que arde. Bueno, mis queridos amigos, ahora veamos las apariencias de estas langostas, de las cuales, como les dije antes, Dios le da ese cuerpo, digamos, físico híbrido a estos ángeles. Se dicen que tendrán el cabello largo. Entonces, vamos a determinar a medida que vayamos avanzando estas apariencias de las langostas. Entonces, se dice que tendrán el cabello largo, y esto se debe es satisfaciendo el deseo de antaño en tiempos pasados, desde la multiplicación de la humanidad de ese mundo. Fue entonces que esos ángeles tomaron, como les había dicho, cuerpos diferentes en forma de hombre para cometer el pecado con las mujeres, las hijas de los hombres. Y por eso Dios ha creado cuerpos para ellos, cuerpos apropiados en forma demoníaca, y esto es para castigo también de ellos por desobedecer su ley y para atormentar a los hombres. En el libro 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, se refiere a que Dios no los perdonó por este gran pecado. Claro que es un gran pecado. Nuestro Padre Celestial tocó, como se dice, acabar la raza humana de ese tiempo, de tanto trabajo que Él se esforzó para que en un momento estos ángeles indujeran al pecado a los hombres en la tierra y a la maldad, como se dice, que ya la maldad de los hombres ya no había retroceso y era maldad tras maldad, hasta que se llenó la copa, como decimos,
y Dios decidió acabar a la raza humana. Ahora, si el hombre actualmente no se aparta de sus vicios y pecados y dejan de hacer lo malo, van a ser atormentados por estos seres en forma de langosta. Hay tiempo para el arrepentimiento, hay tiempo para apartarse del mal. Entonces, como ejemplo, tenemos que buscar de Dios, seguir su ley, caminar en su palabra, creer y tener fe, y apartarse uno del mal y hacer el bien. Y si no, estas personas van a ser atormentadas por 5 meses. Ahora veamos el símbolo del cabello largo, que es una característica de la mujer. El cabello de mujer tiene un significado en estas langostas. Esto representa como la astucia y el engaño diabólico que desvía a los seres humanos de la verdad en el Evangelio, así como la belleza de la mujer, que ha jugado un papel importante en el sufrimiento de la maldad de los hombres y que en muchas veces ha sido utilizada o usada como gancho ciego, como podemos decir en el argot popular, como gancho, así como en el principio de la existencia de Eva en el paraíso, la cual fue engañada por el diablo. También Satanás tiene una meta en la vida de las personas. ¿Y cuál es esa meta? Es descarriar a todos los que intenten buscar de Dios y caminar en su ley, desviándolos del camino y la verdad de su palabra, para que crean en la mentira y en el engaño. Veamos un ejemplo que nos trae el libro de Proverbios capítulo 5, versículo 3 al 6. Este pasaje nos dice en el caso de la mujer extraña: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, y sus caminos son inestables. No los conocerá si no considerares el camino de la vida. Bueno, así y de esta misma manera estarán los hombres incrédulos sometidos al pecado del adulterio, la fornicación, la borrachera, la idolatría, la mentira, el engaño, entre otros pecados. Ya que estas personas que están apartadas de Dios, que son incrédulas, prefieren el placer de este mundo en vez de buscar de Dios. Así será el tropiezo para los que no tengan el sello de Dios en el juicio de la quinta trompeta. Andarán ciegos y no verán la verdad de lo que dice la palabra de Dios, que es lo que los llevará a la salvación mediante el arrepentimiento en Cristo Jesús. Pues por este motivo, el cabello largo de las langostas simbolizan el placer de los hombres, ante todo en la mujer, que están apartados de la ley de Dios y sus ordenanzas. Prefieren el placer que buscar de Dios. También se dice que estas langostas tendrán dientes de león, lo que enfatiza el poder de estas langostas. Se dice que sus dientes eran como de leones, y esto tiene que ver con la ferocidad de su carácter y lo destructivo de su poder.
lo que parece indicar una situación de ferocidad, simbolizando el poder destructivo que hay en estos seres. Pero estos no despedazarán con sus colmillos a sus víctimas como lo hace el león, ya que el padecimiento que van a sufrir los hombres lo infligen es el aguijón de su cola de escorpión. Los dientes de león simbolizan es el pánico, ya que este animal impone terror y que no tiene miedo de nada. Por eso es considerado el rey de la selva y por eso son esos dientes de león. Bueno, veamos ahora las corazas. En Apocalipsis 9, capítulo 9, versículo 9 nos dice que tenían corazas como corazas de hierro. O sea, es un sinónimo, ¿no? Aquí se nos presenta como un ejército invencible, perfectamente preparado para el combate. Los hombres no podrán oponer resistencia contra estas criaturas. Las corazas de hierro simbolizan la protección de estos animales, ya que los hombres podrían utilizar cualquier tipo de arma para tratar de destruirla, pero no tendrán éxito. Entonces, estas corazas las hacen invulnerables a los tipos de armas que pueda utilizar el hombre contra ellas, ya que estas presentan una rigidez en su cuerpo. La coraza también implica que están decididas a atacar sin piedad y su propósito es herir a todos los que no tengan el sello de Dios en su frente. Entonces estas corazas es una protección de estos animales con el fin de evitar que el hombre las destruya. Veamos ahora el sonido de sus alas, la cual realza su terror, el aleteo. Las alas con las cuales harán mucho estruendo. No sé si de pronto a alguien ha pasado cerca una paloma y uno escucha el golpe aletear de sus alas. Bueno, estas langostas harán mucho ruido con sus alas y que son intimidantes. En el libro de Joel capítulo 2 versículo 5 nos dice que como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca. O sea, es fuerte el aleteo, como un pueblo fuerte dispuesto para la batalla. O sea, hace mucho ruido. Y con este ruido de estas alas también produce temor y pánico al ser humano, a los que están apartados de Dios, a los que no tienen el sello de Dios en su frente, las cuales utilizarán estas alas para su gran movilidad y poder atacar con rapidez su objetivo, que es el hombre que no tenga el sello de Dios en su frente. Entonces, esta es la metáfora de las alas. Ahora, las colas y los aguijones, veamos a qué se debe. El daño y el tormento que causarán estos animales con el aguijón de su cola de escorpión será tan terrible en sus víctimas, que son las personas incrédulas que no tengan el sello de Dios. Estas personas buscarán la muerte con desesperación por la causa y el dolor y el desespero que les infligen estas langostas al picar con su cola. Y en sus pensamientos las personas les parece que buscar la muerte es la mejor salida. Dice buscar como un alivio al dolor causado
por esta criatura demoníaca. Pero como Dios quita la muerte en esos 5 meses, ¿sí? Pues ellos no van a hallar la muerte. Y el sufrimiento que estas personas van a padecer es apenas como un preámbulo pequeño de cómo será el tormento ya las almas en el infierno y en el lago de fuego y azufre posteriormente. Entonces, por lo que más tratan o tratarán de matarse estas personas infligidas por el dolor, no podrán. Ansiarán morirse, pero la muerte huirá de ellos. Esto será espantoso. Intentarán suicidarse, pero en lugar de morir, quedarán mal heridos y maltratados. El hecho de que la muerte huirá de ellos significa que Dios está decidido a hacerles padecer el tormento que ellos merecen por su incredulidad y por estar apartados de Dios y por seguir, obviamente, a la bestia y a toda maldad. El hombre será expuesto a terrores sobrehumanos, digámoslo así. Esto también forma parte de las consecuencias del pecado. Al fin y al cabo, el hombre ha rechazado la voluntad de Dios y la rechazará más en esos tiempos. Y si escuchar la voz de Satanás los deja como expuesto, los deja a Dios expuesto al control de esos demonios. Aclaro, ellos en vez de buscar y escuchar la voz de Dios, quedan expuestos y siguen la voz de Satanás. Por eso es que Dios los deja expuestos al control de esos demonios. Por otra parte, Dios ha frenado por mucho tiempo estas malvadas fuerzas espirituales del mal para que no atenten contra el hombre, dándole la oportunidad al ser humano, al hombre incrédulo ante todo, a que recapacite. Pero llegará el día en que Él la soltará y ellos tendrán que ver la realidad de lo que se les está diciendo en su ley, en la palabra de Dios, desde hace ya 2000 años. Aún hay muchas personas incrédulas en este mundo. Prefieren la oscuridad que la luz. Entonces, la situación que vivirá el hombre para esos días será como un anticipo muy real, como les había comentado anteriormente, de lo que será en el infierno eterno para las almas pecadoras. Dios enviará las langostas a la tierra y castigará a todos los pecadores que se oponen a la verdad y obran con pensamientos instintivos. Estas langostas, que es una plaga, traerá dolor tan tremendo como la propia picadura de un escorpión. Por lo tanto, todos los que están apartados de Dios en este mundo deben creer el verdadero amor del Padre Celestial, y aquellos que no deben recibir de primera mano la experiencia de ver cuán grande y doloroso es el pecado y del rechazo del amor de Dios y el de oponerse a Él. Dios permitirá esta plaga de langosta en la tierra y hará que la gente necia sienta la mano del Todopoderoso Jehová y el castigo por los pecados al oponerse a Él. Este es el precio del pecado, el sufrimiento que traerá esta plaga de langosta, que por cierto será muy, pero muy terrible este tormento que sufrirán los incrédulos.
Pero el propósito aquí es estimular a las personas al arrepentimiento de sus maldades y buscar de Dios. Ya en el libro de Apocalipsis capítulo 9 versículo 11 nos dice: estas langostas tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Este es el ángel del abismo, que es el jefe de las langostas. En hebreo se llama Abadón y en griego se llama Apolión. En ambos idiomas su nombre quiere decir destructor. Ambos tienen el mismo sentido de destrucción y tormento o perdición. Por eso dice: y se le dio un líder a un rey. Esta es otra indicación de que las escrituras nos dice que son seres con semejanza de langostas voladoras. La Biblia nos dice que las langostas literalmente no tienen rey, y estas sí lo traen, estas sí lo tienen, porque se le asigna este rey. Veamos el libro de Proverbios capítulo 30 versículo 27. Dice que las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. En el nombre que se le da, o el nombre que se le da a este rey, es el ángel del abismo, que es una fuerza o un personaje maligno. Abadón o Apolión. Esto en todo el contexto de la visión apocalíptica. Podemos nosotros también ir al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ahí podemos nosotros analizar muy claramente que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio final. Así de esta misma manera estarán los hombres que no busquen de Dios, que rechacen su palabra y que rechacen el amor de Dios. Estas personas también van a padecer primero en el infierno y posteriormente son trasladadas al lago de fuego y azufre. Mayor tormento y mayor sufrimiento ya para la eternidad. Más adelante ampliamos este tema, estos pasajes. Aquí lo que se refiere consecuentemente a que estos ángeles que desobedecieron a Dios y fueron castigados y encerrados en prisiones bajo la tierra, es que Dios los toma y les da esa apariencia de seres con semejanza de langosta, y por eso se les da ese líder como rey para que los dirija. Y esto es ya, como se dice, uno de los ayes, que son sufrimientos sobre la tierra para los hombres incrédulos, los que están apartados de Dios, especialmente sobre las personas que reciban la marca de la bestia durante el gobierno del anticristo para ese tiempo. Entonces, miremos Proverbios 15:11, nos dice que este líder asignado por Dios como rey, como les dije, conducirá a los demonios representados aquí en este pasaje en forma de langosta, que atormentarán a las personas que no tienen el sello de Dios en su frente. Apocalipsis 9:4. Algunos conocedores de la palabra de Dios piensan que este ángel demoníaco es Satanás, pero el dominio de Satanás actualmente no está en el pozo del abismo. Esto es para aclarar a muchos que tienen duda sobre este pasaje. Satanás
tiene el dominio es sobre las regiones celestes. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 2. Dice, Él es el príncipe de la potestad del aire. Así lo describe el libro de Efesios capítulo 2, versículo 2. Entonces, la descripción, este es el primer ay, termina después de 5 meses o 150 días de tormento a los incrédulos. Pues ahora veamos y analicemos los criterios de esta quinta trompeta como desenlace. Esta profecía enfoca la mentalidad y las acciones de los gobernantes actuales en este mundo que repudian al Dios de la Biblia, como además a la religión cristiana. Este tipo de gobernantes o estos tipos de gobernantes incrédulos que siguen filosofía cuya tesis céntrica se recoge en la declaración de su propio ego. Las personas con mucho ego, envidia, orgullo, rebeldía, ansias de poder, y ponen a la religión como una droga alucinógena en la humanidad, es decir, como la droga endroga la mente, valga la redundancia, en los seres humanos, envenenándolos con ideas, percepciones y creencias falsas, dañinas, como la idolatría, como las malas doctrinas y enseñanzas que son contraproducentes. Así, de esta manera, apartan de la verdad la palabra de Dios a muchos seres humanos en el mundo. Los mantienen bajo el engaño, los mantienen bajo la mentira. Entonces, en esta quinta trompeta enfoca también el sufrimiento de las personas que una vez tuvieron fe. Repito, en esta quinta trompeta enfoca también el sufrimiento de las personas que una vez tuvieron fe y en un tiempo caminaron en la ley de Dios y de Jesucristo, pero éstas se apartaron después porque su fe decayó y dejaron de creer. Por eso durante la gran tribulación buscarán del Señor y de su ley nuevamente, aunque la ley de Dios ya no esté para esos tiempos de tribulación, de la gran tribulación, porque el anticristo ya ha impuesto su nueva ley, porque Dios la ha quitado antes para que se cumpla la profecía. Verifiquen el libro de Amos capítulo 8 versículo 11 al 13. Allí les habla de ese tema. Dios quita la palabra para que se cumpla la profecía con el anticristo. Entonces ellos por fe, estas personas volverán a creer en Dios y en su Hijo Jesucristo y son sellados, y Dios los salva y los rescata durante la gran tribulación. Pueden verificar en el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo 14 al 17. Allí se habla de la salvación de estas personas de la gran tribulación. O apártate del pecado, o si no, el pecado te matará. Entonces, en el capítulo del libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 1 al 11, Pablo nos habla de este tema, donde se nos dice en su primer versículo que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, enseñando que el Espíritu Santo habita en todo cristiano genuino. Por lo tanto, la nueva vida del creyente no está caracterizada por la carnalidad, sino por las cosas de Dios.
Pero en el versículo 13 encontramos una advertencia de vida o muerte. Porque si ustedes viven conforme y poder así acercarnos más a Dios y a su Hijo Jesucristo. Pero no solo no podemos, tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo y así poder vencer el pecado para que no nos gane ventaja sobre nuestras vidas. El fracaso de muchos cristianos radica que no fueron humildes para reconocer sus debilidades. Nunca confesaron sus pecados y nunca fueron confrontados. ¿Cómo podemos nosotros luchar contra el pecado? Pues déjenme compartir con ustedes algunos principios prácticos que les ayudarán a mucho. Hay que reconocer la condición de pecador, es lo primero. El fracaso de muchos radica en que no fueron humildes para reconocer sus debilidades, nunca confesaron sus pecados y nunca fueron confrontados. Por eso dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Nada debería ser excusa para no confesar los pecados ante el Señor y ante los hermanos. El inicio de una vida cristiana está llena de fruto. Comienza cuando vamos ante Cristo y nos arrepentimos de fe, dejando que su gracia nos transforme. Entonces, miremos, no existe excusa. Debemos nosotros confesar nuestros pecados ante la presencia de mi Señor Jesucristo, del Espíritu Santo de Dios y también ante los hermanos, arrepintiéndonos para que su gracia nos transforme y nos lleve a una salvación que tanto necesitamos los hombres aquí en la tierra. E incluso si piensa que no hay problema con el pecado habitual, se debe reconocer que somos vulnerables si nos descuidamos y no tratamos con los pecados ocultos, aquellos pecados ocultos que llamamos que la persona hace de una manera oculta en su vida. Ahí la persona pone en duda y en riesgo la salvación. Pueden verificar el libro de Juan, capítulo 3, versículo del 8 al 10. Hay pecados ocultos que el hombre piensa que nadie lo conoce sino él solo. Y ahí el hombre está equivocado y descuidándose, ¿sí? Ahí el hombre está siendo vulnerable. Por eso debe confesar sus pecados. Bueno, mis amigos, con este mensaje de reflexión me despido de ustedes hasta el próximo y último video de la quinta trompeta. Estamos sobre la quinta trompeta, del cual estaré cerrando el capítulo con el escenario de la estrella que cae del cielo y se le da la llave del pozo del abismo. No olviden de darle un me gusta y dejar sus comentarios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos y hermanas, y que el Señor los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes y en el seno de toda su familia. Bendiciones para todos.